Hermanos y hermanas, un gusto poder estar nuevamente con ustedes en esta mañana para tratar este tema que es apasionante, que se le ha puesto como título: Dios es nuestra salvación. Él ve, escucha, siente y baja para salvar a su pueblo, ¿eh? Ve, escucha, siente y baja para salvar a su pueblo. Entonces, antes de bajar, hay estos tres verbos: ver, escuchar y sentir con el corazón. Nadie hace caminata exódica si no ve, si no escucha y si no siente. Esa es la clave de lo que vamos a tratar esta mañana. Y claro, la hemos colocado para que nosotros pudiéramos entender el sínodo en esta clave exódica. Pero antes de eso, voy a decir un par de cosas porque como el sínodo tiene que ver con la escucha, por eso estamos hablando de esto, porque la primera etapa del sínodo es escuchar. El Papa Francisco, en la homilía de apertura del sínodo sobre la sinodalidad, dijo lo siguiente: por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, y basándose en el evangelio o en el mandato evangélico que Jesús manda a un hombre rico a vender sus bienes a los pobres y seguirle, el Santo Padre dijo que habían tres verbos realizados por el Señor y útiles para el sínodo: encontrar, escuchar y discernir. Basándose en este texto evangélico de el hombre rico a quien Jesús manda a vender sus bienes a los pobres para que pueda ser parte del reino de Dios. Y el Papa dice que al leer ese evangelio uno puede encontrar como principio de reflexión tres verbos: encontrar, escuchar y discernir. Y abordando el primer verbo, el Papa subrayó que el Señor, en el encuentro con el joven rico, no se muestra distante, molesto o alterado. Al contrario, se detiene con él, está disponible para el encuentro. Nada lo deja indiferente, todo lo apasiona. Encontrar los rostros, cruzar las miradas, compartir la historia de Jesús, compartir la historia de cada uno. Esta es la cercanía de Jesús. Él sabe que un encuentro puede cambiar la vida, y en el Evangelio abundan encuentros con Cristo mirándose a los ojos que reaniman y curan. También nosotros, entonces, estamos llamados a ser expertos en el arte del encuentro, no en organizar eventos o en hacer una reflexión teórica de los problemas, sino ante todo en tomarnos tiempo para estar con el Señor y favorecer el encuentro entre nosotros. Mientras nos refugiamos en formalismos y máscaras, el encuentro nos cambia y con frecuencia nos sugiere nuevos caminos que no pensábamos recorrer. Esto es muy importante porque entonces un primer proceso para la escucha en la sinodalidad, o más que un proceso, una actitud para la escucha en la sinodalidad, es el encuentro. Nosotros podemos estar juntos, vivir juntos, pero si no nos sintonizamos,
no nos encontramos. Y por eso es muy, pero muy importante poder hacer este encuentro con la mirada. El primer encuentro es con la mirada, fijarme en el otro para poder contemplarlo, ¿no? Ustedes ya saben cuál es la diferencia entre mirar, ver o contemplar. Esta es una mirada contemplativa que no se fija en lo físico, sino que encuentra en el otro, en la otra, la oportunidad para fraternizar, para compartir, para convertirte, para entrar en el camino del amor, ese que es del sentir. Entonces, ver, escuchar y sentir son los tres verbos claves del Éxodo. Pero estos otros que nos propone el Papa: encontrar, escuchar y discernir. Después está el segundo verbo, escuchar. El Papa explica que el segundo verbo es escuchar. Jesús no tiene miedo de escuchar con el corazón y no solo con los oídos. Su respuesta en el pasaje evangélico no se limitó a contestar la pregunta, sino que le permitió al hombre rico que contara su propia historia, que hablara de sí mismo con libertad. Al escuchar con el corazón, el otro se siente acogido, no juzgado, libre para contar la propia experiencia de vida y el propio camino. Y reflexiona después el Papa sobre el papel de la Iglesia, que es para nosotros, los que estamos aquí en esta mañana. Aprender a escucharnos mutuamente, evitando respuestas artificiales y superficiales. El Espíritu nos pide que nos pongamos a la escucha de las preguntas, de los afanes, de las esperanzas de cada iglesia, de cada pueblo y nación, y también a la escucha del mundo, de los desafíos y los cambios que nos pone delante. No insonoricemos el corazón. Esta es una palabra nueva. No insonoricemos. Es decir, no volvamos sordos los corazones. No insonoricemos el corazón. No lo blindemos dentro de nuestras certezas. Escuchémonos. Claro, lo peor que le puede pasar a una comunidad, a una iglesia, a una familia, es tener el corazón blindado. Entonces, dentro de un corazón blindado no cabe nada nuevo. No cabe nada nuevo. Como yo les decía en el encuentro anterior, que Monseñor Pedro Casaldáliga decía, ¿no? Al final de la vida me preguntarán, ¿has amado, has vivido? Y yo sin decir nada abriré mi corazón lleno de nombres. Entonces, si el corazón se encoge, ahí no cabe ningún nombre. Si se insonoriza, ahí no cabe ninguna escucha. Si se vuelve necio frente a la posibilidad de abrirse al encuentro con los demás, ahí no cabe ningún hermano más. Entonces, el corazón se tiene que agrandar con la medida del paso de los años, del paso del tiempo. No se puede encoger. El otro verbo es discernir. El Evangelio del joven rico te da la oportunidad para discernir. Más allá de la simple observancia de los preceptos, en el diálogo lo ayuda a discernir. Jesús le propone que mire su interior a la luz del amor con lo que él mismo le puede irradiar. Mirándolo, lo ama y con esta luz discierne a que está apegado verdaderamente su corazón, ¿no? El rico se tiene que preguntar, ¿y mi corazón a qué está verdaderamente apegado? Le propone un camino de discernimiento.
para que luego descubra que su bien no es añadir otros actos religiosos, sino por el contrario, vaciarse de sí mismo, vender lo que ocupa su corazón para hacer espacio para Dios. Recuerden que este era un hombre bueno, cumplía con todos los mandamientos, con todos los preceptos, con todo el culto, pero tenía muchos bienes y a su alrededor había muchos pobres. Entonces Jesús le dice, está bien todo lo que haces, no hay problema que hagas culto, que tengas actos de piedad, que ores, que cumplas con los mandamientos, aplausos, pero te falta una sola cosa. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego sígueme. Tienes que descubrir que tu bien no es añadir más actos cultuales, más preceptos religiosos. Tu bien no es seguir acumulando una cercanía a Dios que solamente está basada en actos religiosos o pietistas. Tienes que añadir algo más para que tu corazón se abra a Dios, porque ahí falta todavía un espacio para Dios. Y falta un espacio para Dios porque está ocupado por tus bienes. Así es que el secreto es vaciar de tu corazón, sacar de tu corazón esos bienes, que significa venderlos. Porque entonces si los tienes, estás preocupado por tus bienes, estás pensando en tus bienes, estás planificando sobre tus bienes, estás proyectando sobre tus bienes, estás dando tu vida, tu trabajo, tu esfuerzo, tu sacrificio al servicio de esos bienes. Véndelos. Se acaba la preocupación por los bienes y entonces Dios tendrá un espacio en tu corazón. La palabra entonces nos abre al discernimiento y lo ilumina. Así nos orienta el sínodo, para que no sea una convención eclesial, un grupo de obispos y laicos reunidos, para que no sea una conferencia de estudios, para que no sea un congreso político, sino un acontecimiento de gracia, un proceso de sanación guiado por el Espíritu Santo. Jesús nos llama en estos días a vaciarnos, a liberarnos de lo que es mundano y también de nuestras cerrazones y de nuestros modelos pastorales repetitivos, a interrogarnos sobre lo que Dios nos quiere decir en este tiempo y en qué dirección nos orientamos. Ya, ahí está, esa es la parte de la homilía del Papa Francisco el día de la inauguración del sínodo de la sinodalidad. Por eso nosotros hemos querido proponer que sea el libro del Éxodo, donde hay un Dios que escucha, el que nos ilumine desde la Sagrada Escritura para esta propuesta sinodal que tiene un fuerte proceso de escucha. La primera cosa que tengo que decir frente a esto, Lauren ya algo de eso dijo en su saludo, que la Sagrada Escritura es exódica, tiene perspectiva exódica y tiene un eje transversal exódico. Significa que el libro del Éxodo o el acontecimiento del Éxodo cruza toda la Biblia. ¿Cuál es el acontecimiento fundante del Éxodo? La liberación del pueblo de Israel. La salida de Egipto y su paso por el desierto hacia la tierra prometida. Por lo tanto, toda la Biblia hay que leerla en clave exódica, porque toda la Biblia es camino en salida, toda la Biblia es una propuesta de liberación, salir de nuestras esclavitudes para llegar a la tierra prometida,
Y toda la Biblia es un caminar en el desierto junto a Dios, enfrentándonos al Mar Rojo, enfrentándonos a esos momentos de hambre, desolación y angustia, enfrentándonos a tener que esperar que nuestros pastores suban al cerro, suban a la montaña, a encontrarse con el Señor, a discernir su llamado, su orientación para poder continuar en el camino del éxodo, esperarlos a que vuelvan, escuchar sus orientaciones pastorales, como en el caso de los mandamientos, pero también con el riesgo de que mientras los pastores están en oración en la montaña, pidiendo discernimiento, nosotros acá abajo hayamos organizado una fiesta idolátrica y sacrílega, pensando que el pastor ya no vuelve, porque el discernimiento tarda mucho. De manera que nuestro camino por la vida, el camino de nuestras comunidades y el camino de nuestra iglesia, es un camino muy, pero muy parecido al camino del desierto. Y tiene todas las vicisitudes de aquellos momentos fuertes de liberación, pero también de aquellos momentos en que nuestro corazón, cerrado y aún no abierto a la novedad exódica y a la utopía del desierto, quiere volver hacia atrás. Como aquella vez cuando el pueblo le reclama a Moisés: ¿para qué nos trajiste a morir de hambre aquí en el desierto? Si allá en Egipto teníamos comida, teníamos un lugar donde acampar, donde vivir, donde dormir. Y las ollas se desparramaban de carne. Además están mintiendo porque eran esclavos. Es decir, no es que les sobraba el pan, no es que las ollas se derramaban de carne, no es que eran libres, no es que vivían en la libertad de los hijos de Dios para decidir su camino y su futuro. Estaban obligados a adorar dioses falsos, vivían dentro de la idolatría, estaban bajo el dominio del faraón, que los había sometido a duros trabajos de esclavitud, a castigo físico y a trabajar con arcilla, con barro, día y noche. Y les había obligado a sus mujeres a asesinar a sus hijos cuando nacían varones. Pero nada, a pesar de esa opresión, a pesar de ese camino tan fuerte, a pesar de esa vida tan dura, a pesar de ese estado de sacrificialidad permanente, este pueblo, en la posibilidad de liberación definitiva, ante una pequeña vicisitud o ante una gran vicisitud o dificultad en el desierto, la solución no es vencer la dificultad para avanzar, sino la propuesta de solución para avanzar es regresar. En esto se parecen a nosotros. Nosotros también, cuando nos encontramos con una dificultad, pequeño o grande, en vez de tener una propuesta liberadora para avanzar, encogemos nuestro corazón, sacamos a Dios de nuestro corazón y proponemos como salida volver al pasado, encerrarnos en las sacristías, encerrarnos en los templos, reducirlo todo a cultos religiosos vacíos, a veces llenos de paganismo e idolatría, cobijarnos en nuestros bienes, defender la propiedad privada, renunciar a toda posibilidad de organización comunitaria y de camino exódico, cerrar el oído a nuestros pastores, cerrar el oído a la palabra de Dios, desechar la escritura, perturbarnos en gritos y en cánticos y pensar que cualquier pasado fue mejor. No importa si teníamos los oídos cerrados,
No importa si teníamos una venda en los ojos. No importa si nos habían clausurado la palabra. No importa si estaba el corazón encogido. No importa si no nos permitían salir. No importa si nos maltrataban. Pero antes estábamos mejor. Esa propuesta de proyección al pasado como un refugio para no avanzar, para no caminar, es una tentación permanente de los cristianos, de la iglesia, del mundo católico. Es una tentación permanente. Por eso es que muchos pastores y muchos laicos le tienen miedo al Papa Francisco, porque nos está proponiendo avanzar, pues. Entonces, este camino de la sinodalidad, para mucha gente, es un salto al vacío, porque tengo que renunciar a ciertas normativas, a ciertos preceptos, salir de ciertas tradiciones y costumbres, reinventar caminos nuevos, hacer posible esa otra iglesia, que no es una nueva, la misma, pero distinta. Y claro, en ese momento, qué difícil dar el salto al vacío, porque el momento que te quitas estas cortapisas en las que tienes anclada tu seguridad, sabes que es un salto al vacío. Pero además, los saltos al vacío en la utopía cristiana son sin paracaídas. Porque, claro, eso de tirarte de la torre, como en el Evangelio del domingo, para que los ángeles te sostengan, es sin paracaídas. Por favor. Nosotros damos saltos al vacío, pero con paracaídas, pues. Sí doy el salto al vacío, pero que me sostenga Monseñor. Sí doy un salto al vacío, pero que me sostenga mi hermana superiora. Sí doy un salto al vacío, pero que me sostenga mi amigo que tiene dinero. Sí doy un salto al vacío, pero que me sostenga mi vecino que es más fuerte. Sí doy un salto al vacío, pero que el padre Lauren se apiade de mí. No, 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 no. Este es un salto al vacío tuyo, en soledad, basado en la fe. El Señor me sostendrá. Y eso sí es un problema de madurez espiritual. De manera que el camino del Éxodo es un camino sin regreso. Se quedan en el camino los flojos y regresan los inútiles. Y como los cristianos no tenemos espacio ni para los flojos espirituales, ni para los inútiles en la fe, entonces, al final, el grupo que llega a la tierra prometida va a terminar siendo siempre pequeño. El Papa Benedicto XVI, rememorando a Juan Pablo II, entre los dos han dicho más o menos lo mismo. Es posible que algún día seamos solamente 12, como lo fue al comienzo. Es posible que alguna vez seamos solamente 12, pero estos 12 serán los que lleguen, y estos 12 serán los que guarden fidelidad, y estos 12 serán los encargados de mantener la fe, y estos 12 serán los encargados de resucitar la iglesia, y estos 12 serán los encargados de cargar la cruz, y estos 12 serán capaces de dar la vida, y estos 12 enseñarán al mundo que Jesús ha muerto y ha resucitado y que está vivo entre nosotros. Hay la tentación, pero también hay la realidad de que algún día a lo mejor volvamos a ser solo 12. Muy bien. Con esta pequeña introducción, podríamos empezar a mirar el Éxodo. La primera cosa que vamos a plantearnos es el tema de Yahvé. Y Yahvé tiene un nombre, el nombre de Yahvé. Yo tengo las láminas y
Algún momento podríamos compartirlas, pero yo soy medio enemigo de compartir pantalla, justamente para podernos encontrarnos, porque si no, la pantalla nos reduce a una lectura y ya nos quedamos con la lectura. Yo, como en la escuela, les mandamos los materiales después para que se den el trabajo de volver a leer. Entonces, el nombre de Yahvé. Hay un hecho que no se puede dejar de mencionar, ya que Dios comienza por reservarse algo de sí que no es posible y que por esto carece de nombre. Soy el que soy. Éxodo 3:14. El Dios verdadero, en este paso del politeísmo, el enoteísmo, hacia el monoteísmo, ese Dios no tiene nombre, porque los otros dioses en el politeísmo, todos tienen nombre. Todos tienen nombre. Y en el enoteísmo también. Pero curiosamente, en el paso del politeísmo al monoteísmo, del enoteísmo al monoteísmo, Dios no tiene nombre. Como que no hace falta, porque es una experiencia personal y colectiva de interiorización, de un encuentro íntimo y en complicidad en el amor. Y eso puede tener millones de nombres, porque somos millones, y cada uno puede darle un nombre a su propia experiencia. Pero entonces es mejor que no tenga nombre, por dos razones. Una, para que cada uno le dé el nombre de su propio encuentro, o dos, porque al no tener nombre hay que seguir luchando cada día para ponerle nombre. Y el nombre que tenga será el fruto de nuestra muerte y de nuestra resurrección en el día a día de la vida. Y entonces, aunque pueda causar desconcierto, quizá lo importante es que Dios sea el que es. Eso, que Dios sea el que es. Y no un ídolo que se pueda ajustar a la manera y conveniencia del ser humano. Por eso mejor experiencia íntima y complicidad en el encuentro, en el amor, y no una manipulación que se ajusta a cada capricho. Fuera del amor no caben caprichos. Fuera del amor, pues no cabe otra cosa. Si en el amor cabe Dios, por lo tanto, no hay nada que pueda quedar fuera del amor. El rato que algo queda fuera del amor, ya no estás en el amor. Entonces ahí aparece la idolatría, aparece la egolatría, aparece el capricho, aparece esto que el Papa Francisco lo ha dicho de manera más académica, el narcisismo antropocéntrico. Entonces, el nombre de Yahvé no es conocido ni en Egipto ni en Canaán antes de la llegada del grupo del Éxodo. El nombre de Yahvé no es conocido ni en Egipto ni en Canaán antes de la llegada del grupo de Moisés. Es un nombre que procede del desierto. Por lo tanto, las tribus, antes del encuentro con el grupo de Moisés, no conocían el nombre de Yahvé. Algunos autores afirman que en Egipto el grupo todavía no hablaba de Yahvé. La fe en Yahvé como venida de Abraham es una elaboración teológica del yavista. Eso de la fe de nuestro padre Abraham y donde se cita Yahvé, ya es una elaboración posterior, es una elaboración teológica del autor yavista. Se piensa que Yahvé tenía culto en el desierto antes de la llegada del grupo de Moisés a ese lugar. El nombre Yahvé no se lo inventa Moisés. Sería bueno, Laure,
si aquí nos das un poquito de micrófono para que una o dos personas pudieran ayudar a discernir por qué Yahvé no tenía nombre, más bien, por qué Yahvé no era conocido ni en Egipto ni en Canaán antes de la llegada del grupo de Moisés. Por favor, los que deseen participar, alcen la manito. Pueden participar a través del chat también. 2 hitos, 3 hitos no más para avanzar. Víctor Hugo, por favor. Sí, gracias, padre. Una excelente enseñanza y recordatorio de una de las noches más negras que nos señala la Biblia, a donde tenemos que estar ceñidos la cintura, de pie, comiendo las hierbas amargas como enseñó mientras el ángel del Señor trataba de liberar al pueblo. ¿Cómo sería al amanecer los que hicieron caso a Dios para salir liberados de esas angustias que vivieron por 400 años? Entonces eso nos enseña que cada amanecer es esa luz que recibieron los hebreos, los judíos, a ser liberados. Ahora el nombre de Yahvé, dice aquí en un diccionario católico que tengo, dice, es el más sagrado nombre de Dios que fue revelado a Moisés en el monte Horeb, según Éxodo 13 al 15. En el texto hebreo estaba escrito JHBH con mayúsculas. La palabra es un nombre derivado de la tercera persona del verbo ser y significa el que es o ente. Era nombre exclusivo de Dios, pues lo designaba como un ser absoluto. Vea, entonces, es interesante esto. Moisés aparece después de que sale expulsado, de que cuando le mató a un egipcio por sacar la cara de un judío, le mató a un egipcio y fue delatado, fue expulsado y fue a caer donde el suegro, donde Labán, y le conoció a su mujer. Entonces ahí viene a ser protagonista y le llamó la atención de ese fuego que ardía, pero no consumía. Entonces eso usted nos hace acuerdo que debemos acordarnos de que lo que Jesús dijo, cómo no quisiera que ya arda este mundo, arda, pero no de ese fuego que consume, sino de ese que arda los corazones para salir de esa ceguedad del corazón. Y eso es lo que le pasó a Moisés. Ya, entonces Moisés y el grupo de Moisés tenía la experiencia de este nombre, que finalmente no es nombre porque el que es no es un nombre, porque era una experiencia, es decir, este pueblo trajo la experiencia del Dios liberador. Es la experiencia de liberación la que da el nombre a Dios. Este nombre que no es tan nombre, porque es la experiencia de un absoluto, el que es. ¿Ya? Elsie. Sí, buenos días. Yahvé, como lo traducimos en las Biblias católicas, yo soy el que soy, lo que dice el Padre, no es un nombre como tal. Para el pueblo israelita, el nombre definía la misión de la persona. Por eso también a lo largo de la escritura hay unos momentos en que Dios cambia el nombre de las personas cuando cambia su misión. En el caso de Abraham, el Señor le cambia a Abraham, porque ya lo vuelve padre de multitudes. A Simón, caña quebradiza, tiene hasta significado. Le dice Pedro, porque ya es roca. Entonces Dios, como no es un ser humano, no cumple una misión como tal, es Dios, es nuestro creador. Entonces él no se puede encasillar
en un nombre como tal, sino que Él es el origen y el que mantiene, le da la estructura a toda la creación. Es el nombre de todos los nombres y el nombre que está sobre todo nombre. Así, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, hermana. Sí, eso me ha gustado muchísimo. Entonces, tienes ahí las dos posibilidades que son perfectas. La experiencia de liberación es lo que da el nombre a este nombre que está sobre todo nombre, o que es el nombre de todos los nombres, por eso no es un nombre como tal, y el otro es lo que define la misión de cada uno. Tal cual. Perfecto. Qué bien. Gracias. Entonces, voy a eso. Tal como se narra en los relatos bíblicos, todo inicia con la experiencia, ya lo mencionó Víctor Hugo, que tuvo Moisés frente a la zarza ardiente. Muy bien, tú ya lo dijiste. Nos atreveríamos a decir que es el inicio de un misterio, pues desde ese momento se revela un nombre diferente, misterioso y novedoso de Dios. Moisés es el que de alguna manera intenta adentrarse a descubrir el significado de dicho nombre. Y yo ahí quiero decir una cosa. ¿Por qué la experiencia se da frente a la zarza? Porque la zarza concreta e histórica evita la abstracción de la revelación. Poner la revelación en abstracto. En abstracto significa evadir la posibilidad de que Dios concrete su paso por la historia, su paso por el camino de la salvación del mundo, de que Dios concrete su revelación en todos y cada uno de nosotros, en cada acto creador, en el de cada día, de que Dios pueda hacer su paso por la historia con rostro, pero haciéndose imagen y semejanza en cada uno de nosotros. La zarza es la concretización en la historia de la revelación de Dios. Dios es fuego, como lo es el Espíritu Santo. Esta es una tesis de sinónimos muy bonita. Es una tesis sinónimica. Dios empieza siendo fuego. Siendo fuego. Porque se muestra, se revela, habla, se comunica, baja, se hace historia, se hace mundo en el fuego, en una salsa. Y luego, cuando Jesús resucita, nos envía para que se quede entre nosotros, para cerrar esta historia de salvación en Jesús y para cerrarla de manera definitiva al final de los tiempos con fuego, porque nos deja el Espíritu Santo que es fuego. Y los apóstoles y María, el día de Pentecostés, y el pueblo ahí reunido, reciben la revelación con fuego. Por lo tanto, Dios empieza en Yahvé en una revelación histórica y concreta con fuego y se cierra al final de los días, de los tiempos, y también el paso de Jesús por este mundo con la presencia del Espíritu Santo, que es fuego. Esto significa que nuestra historia, nuestro paso por el mundo, está marcada por fuego. Y si no está marcada por fuego, no sirve. Porque el fuego es luz. El fuego purifica.
El fuego anima. El fuego consume. Y si en último caso se apaga, quedan cenizas, con la posibilidad de que vuelvan a ser fuego. A partir de ese momento, Dios ya no es un concepto. Dios ya no es una idea. Dios ya no es un pensamiento volátil. Ya no es una abstracción, como lo planteé al comienzo. A partir de ese momento, Dios es fuego. Entonces, Dios es historia. Dios es tierra. Dios es desierto. Dios es memoria. Dios es pueblo. Dios es camino. Dios es verdad. Dios es vida. Dios es imagen en cada uno de nosotros. Dios es éxodo. Dios es liberación. Dios es un absoluto. La zarza evita la ahistorización de Dios, la neutralización de Dios. El fuego que brota de la zarza y del que emana la primera revelación, porque hemos dicho lo de Abraham ya es una elaboración teológica, ese fuego del que emana esta primera revelación va a ser otra vez un eje transversal en toda la escritura. Toda la escritura va a estar marcada por fuego. Por eso es que el Éxodo es el primer libro de la Biblia, no es el Génesis. El Génesis es por orden pedagógico, que los que elaboraron el canon lo colocaron ahí porque narraba el inicio del mundo, el principio de la creación, y por eso fue colocado al comienzo. Pero no es Génesis el primer libro de la Biblia. El primer libro de la Biblia es el Éxodo. Después de que se escribió el Éxodo y de la experiencia del Éxodo y de que Dios tenga la imagen de Dios liberador, de que Dios haya sido transmitido en su trascendencia más profunda como el liberador de todos los pueblos, y que sus seguidores sean los que hayan pasado por la experiencia de liberación a prueba de fuego, se escribe el Génesis y todos los demás libros subsiguientes. Creo que dicho nombre marca sobre todo una nueva relación que Dios quiere establecer con su pueblo. Veamos lo que Yahvé le dice a Moisés durante el encuentro que tienen. Eso está en Éxodo 3, 14, 15. Así dirás a los israelitas: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. Claro, ahí para profundizar un poco más sobre este misterioso nombre de Yahvé, tendremos que tener en cuenta muchísimos otros escritos bíblicos que tienen que ver con la semántica, que tienen que ver con los orígenes de los nombres, que tienen que ver con los idiomas, porque, claro, las traducciones hacen que los nombres cambien de significado, de significante, los simbologismos que están a través del nombre o detrás del nombre, en fin, eso es materia larga de cortar. Pero aquí lo importante es que el que se revela al pueblo se llama Yahvé, que es la experiencia en cada uno de nosotros del que es. Significa
que para que cada uno de nosotros pase por esa experiencia, necesita volver a los tres verbos. Encontrarnos con Él, escuchar a Él y discernir con Él. Encontrarnos con Él, escuchar a Él y discernir en Él. Y está la primera experiencia exódica de la escucha. Gisela Vallejo. A ver, ábrale el micrófono, Katy. Gisela quiere decir algo. Listo. Gisela, ¿puedes abrir? Buenos días. A esto del nombre se me vino a la cabeza cuando Pablo va, no me acuerdo si es a Corintio o a dónde, a evangelizar a la población. Dice, había uno que estaba sin nombre. Entonces él le dice que él va a hablar de ese Dios que no tiene nombre. No sé si se relaciona un poco con esto de cuando Dios no tiene nombre en el Éxodo. Pues no sé, no sé decírtelo porque tendría que ser alguna elucubración, pero en todo caso, Yahvé va a pasar a dar nombre a todos los nombres. Y eso es lo más importante. Y esos nombres van a ser producto de, como la hermana que nos precedió en la palabra lo explicó antes, y ese nombre va a ser clave para que las experiencias de liberación a lo largo de toda la historia de la salvación puedan tener nombres exódicos que correspondan a esas experiencias de Yahvé como un Dios que nos libera. Eso es ya así se puede leer toda la escritura y no tienes donde perderte mucho. Porque la segunda cosa que voy a decir es que Yahvé es Dios de la historia. Y hemos dicho que la zarza lo concretiza y lo historiciza. Entonces, Yahvé es el Dios de la historia. En el relato de la vocación de Moisés, se insiste en que el Dios de Yahvé, que se revela en la zarza ardiente, no es otro que el Dios que ya antes habían adorado los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Según esta versión, la religión yavista se proyecta hacia una época anterior. Yahvé es sencillamente el Dios de los patriarcas, como se afirma a cada paso en los textos del Génesis, desde el 12 hasta el 50. Versículo 11 que cierra. Dios es el Dios de la historia. Es decir, desde el principio del principio del principio. Como lo afirma muy bien el evangelista Juan. Lo mismo que pasa con Jesús. En el principio, el verbo era. Desde el principio. ¿Cuándo es el principio? Desde el principio del principio del principio de la eternidad. Es decir, desde toda la eternidad, porque Dios ha existido siempre, desde siempre y de todos los tiempos de los tiempos. Por lo tanto, Dios es historia. Y es Dios de la historia. Quiere decir que nunca la historia del mundo y de la creación para poner a todos las millones de constelaciones y de galaxias, ha estado Dios desde siempre. Entonces, por eso la tradición yavista identifica desde los comienzos del Génesis a Yahvé como el Dios de los patriarcas. En cambio, la tradición eloísta testimonia lo contrario con referencia a la novedad del nombre de Yahvé.
Es decir, esta última tradición no presta mucha importancia a la época patriarcal, pero sí le da énfasis a la revelación de Dios a Moisés. En la tradición eloísta desempeña un papel importante, ya que conserva el dato de la novedad y revelación del nombre de Yahvé. Aunque es cierto que el nombre es novedoso y misterioso, es el mismo del Dios de los patriarcas. Es decir, la tradición yavista, Yahvé ha existido desde siempre, desde siempre. Por eso puede ser que tampoco tenía nombre, porque ¿para qué va a tener nombre si es el principio del principio? Pero la tradición eloísta, para que no se vaya a perder la posibilidad de que nos olvidemos de que Yahvé es Yahvé, insiste en colocar esa revelación en el encuentro con Moisés y en la zarza, como hemos acabado de decir, que es la primera concretización de Dios en la historia. La siguiente cosa que les quiero plantear es, ¿por qué creen en Yahvé los israelitas? ¿Por qué creen en Yahvé los israelitas? El pueblo del Antiguo Testamento cree en Yahvé por diferentes razones. Tienen la seguridad y convicción religiosa de que Dios mismo se les ha revelado y que los ha escogido, que ha apostado por ellos y que los liberó de la opresión que sufrían en Egipto. A ver, el pueblo del Antiguo Testamento cree en Yahvé por diferentes razones. Primero, tienen la seguridad y la convicción religiosa de que Dios mismo se les ha revelado, una. Dos, que los ha escogido. Tres, que ha apostado por ellos. Cuatro, que los ha liberado. Seguridad, convicción, revelación, escogimiento, apuesta, liberación. ¿De qué los liberó? De la opresión que sufrían en Egipto. Los integrantes del pueblo de Israel tienen claro que la revelación de la que han sido testigos no se da a través de grandes proposiciones teológicas, sino por medio de una serie de eventos en los cuales sienten y ven la presencia de Yahvé. ¿Cómo la han percibido los sucesos de la salida de Egipto, los acontecimientos del Éxodo y las batallas contra los grupos opresores en la tierra prometida? Esa va a ser la clave de la experiencia liberadora de Dios. O sea, aquí no hay grandes proposiciones teológicas, sino una serie de eventos que ya los hemos descrito. Seguridad, convicción, revelación, escogimiento, liberación, salida de la opresión. ¿Ya? Esos eventos son los que van a darle al pueblo la seguridad de que algo trascendente y misterioso les acompaña. Por la experiencia de estos actos de Dios y de otros muchos a favor de ellos, los israelitas van tomando conciencia de que la protección y la misericordia de Dios serán constantes a favor de Israel. Pero esa actuación también servirá para guiarlos y corregir sus errores. Cabe recordar que todas las señales realizadas por Yahvé a favor de los israelitas tienen un enorme significado para las postrimerías de la historia. Yo digo, aquí podríamos hacernos una pregunta. ¿Y por qué nosotros no pasamos por esa misma experiencia de Dios? No nos encontramos con este mismo Dios exódico. ¿Por qué no entramos en esta experiencia fuerte de liberación si nosotros también pasamos por los mismos trances que pasaron los israelitas en Egipto y en el camino del desierto? ¿Por qué? A ver, ¿a quién se le ocurre? Voluntarios, por favor. Fanny.
Fanny. Diga, Fanny, por favor. Fanny, micrófono abierto. ¿Ahí me escucha? Sí. Buenos días. Nosotros al sentirnos tal vez autosuficientes, nos creemos libres y que ya no necesitamos nada con toda la tecnología que nos rodea y todo lo que, las comodidades que tenemos. Pensamos que no estamos esclavos de nada y así escuchando todo este tiempo lo que nos enseñan, se ve que uno vive esclavo del dinero, esclavo del trabajo. Se vive bien esclavo, pero no vemos eso, estamos cegados. Eso me parece, padrecito. Bueno, madrecita, muchas gracias. A ver, ¿alguien más, por favor? Bueno, aquí dice Carlos Palacios, ¿piensas acaso que a Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio y la fidelidad más que la grasa de los carneros. ¿Ya? ¿Quién más? María Esther, por favor. María Esther, a ver. Abre tu micrófono. Ahí estás. Buenos días. Yo pienso también que es por lo que usted nos ha acabado de explicar, estos 3 verbos que también el Papa lo ha dicho, ¿no? No creo que no hay una experiencia así muy profunda y de convencimiento de encontrarnos con él, de escucharle y de discernir, porque si eso estaría personalmente en cada uno de nosotros, podríamos contagiar y yo creo que es esa también la razón, ¿no? Pienso yo. No, está bien. De acuerdo. A ver, Melania. Abre tu micrófono. Buenos días, Padre Vera. Yo pensaría de que ahora ya estamos en una época que ya no, Dios ya habla en otra manera, en otras, y como estamos ya como se actualizando el día de todo, ya la juventud ya no está pensando en ver un Dios que se revela, sino que a veces un Dios que ya está en ellos, viendo, o sea, viene con otra forma de vocabulario, es otra forma de pensar, de verlo a Dios. Entonces, si nosotros que a veces cuando se forma un joven, ya ellos dicen, ya nos viene Jesús, dicen en el burrito, ya no, sino que Jesús ya tiene que venir, dice, como se dice en una época, que va pasando en avión, ya viene, dice, tal vez en el internet, sino que nosotros estamos ciegos para todavía ver esa revelación del Señor. Ajá. A ver, Carlos. ¿Ahí me escucha? Sí, claro. Buenos Ahí días, me Padre escucha. Marco. Un gusto tenerlo de nuevo en esta semana. Gracias. Realmente un tema bastante traído al día de hoy. Por eso había tomado yo la parte y lo había puesto en el chat, porque pensé que había muchas manos alzadas. Que justamente Samuel, en ese entonces, cuando Saúl creía que con sacrificios, con la sangre, con la grasa de los carneros agradaba a Dios, él se revela y le dice, no, eso no es agradable, así, a Dios no le gusta eso, dice el profeta Samuel. Pero esto viene hoy día también a decirnos del Papa Francisco, o sea, a él no le interesa a Dios que vayamos a los templos a darle limosnas, a hacer peregrinaciones, sino que abramos nuestro corazón al hermano. O sea, inclusive hay partes en donde si yo tengo alguna dificultad con mi hermano y estoy yendo a hacer una ofrenda en el altar, pues primero voy y soluciono el problema con mi hermano y luego la ofrenda, que es lo que más le agrada a Dios.
esto también nos viene a nosotros a darnos la parte más bonita de las palabras suyas que decía al inicio, o sea, escuchar con el corazón, abrirme a las necesidades del hermano, no hacerme el sordo, ni siquiera tratar de evadir el problema, porque somos hermanos y él tiene sus dificultades, pero a veces no somos capaces de escuchar, porque no somos capaces de verle al hermano en sus necesidades. Hoy es aquejante muchas situaciones de pobreza, de desempleo, en donde los hermanos, teniendo demasiado para desperdiciarlo, no son capaces de ayudarle al propio hermano, sino más bien buscan darle oportunidades a gente que le van a agradecer, cuando Dios nos dice, mejor si no te agradecen. Cuando vayas a hacer un banquete, invita a aquellos que no te van a agradecer, porque ¿de qué te sirve si tú invitas a alguien que después te va a devolver el favorcito? Yo te invito ahora, la próxima semana me invitas tú. Eso es nuestro diario vivir, y de eso no se trata. Ya. Gracias, Padre, porque nos ha gracias, hecho... Carlos. Vamos a la palabra a Lourdes, que está pidiendo, pero a ver, yo digo, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué el pueblo hoy, que pasa también por las mismas experiencias, problemas, angustias, dolores, necesidad de liberación, camino, desierto, que pasó el pueblo de Israel, pero que lo catapultó a esta experiencia trascendente del encuentro con Yahvé? ¿Por qué hoy nosotros, que tenemos experiencias parecidas y similares de la caminata del desierto y de necesidad de liberación, no pasamos por este mismo fuego de la experiencia del encuentro con Yahvé que sí pasó el pueblo de Israel? ¿O porque esto oculta la experiencia? Alguna cosa así. Buenos días. Pienso que porque a pesar de que Dios ya plenamente se reveló a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, en este tiempo nosotros estamos con nuestra mente en otras cosas, el corazón cerrado, entonces no le damos ese espacio a esas grandes manifestaciones del Señor, que desde luego lo hace todos los días, pero nosotros no lo vemos por nuestra vida que llevamos, una vida llena de conflictos, llena de cosas materiales. Eso no nos permite sentir y vivir esa experiencia de Dios. Sí, pero al pueblo de Israel le pasaba lo mismo. A ver, Esther Querube y después Irma Chávez, bueno, Gisela ya participó antes, para ir cerrando. A ver, Esther. Quizás yo escucho hoy, encuentro, escucha, discernimiento. Quizás no lo había escuchado nunca, quizás sí, ¿no? Entonces pienso que necesitaríamos un discipulado de que ese es el camino. Y en cambio nosotros estamos ya dentro del camino, metidos y acomodados, sin haber pasado por la experiencia. ¿Qué me ocurre? Eso me parece interesante. La seguridad y la comodidad no nos ha permitido pasar por la experiencia. A lo mejor la experiencia es una experiencia dolorosa, angustiosa, como la del pueblo de Israel, pero sin la experiencia de la posibilidad del encuentro. Ajá. Bien, Irma. Deje poner el micrófono. Sí, maestro, padre. Yo pienso que porque en el pueblo de Yahvé solo tenían un guía que era Moisés, y nosotros en estos tiempos pues hay muchas religiones, muchas creencias. Ahora la gente, por decir, tiene una necesidad y no dice, supongamos, tiene X enfermedad, ¿no? Y en lugar de, claro, se recurre al doctor y eso, pero también busca más, voy a buscar en el internet qué es bueno para esto o qué características tiene esta enfermedad. Se basa en la tecnología y a otros medios y deja por un lado a Dios. Y el pueblo de Yahvé pues tenía un solo fin, un solo ideal, llegar al pueblo, a la tierra prometida y encontrarse con Yahvé. Entonces, la diferencia es todos los obstáculos, todo el materialismo, el egoísmo, a no reconocer que el camino o el fin solamente es Dios. Sí, solo con una aclaración. El pueblo de Israel también
venía de una experiencia profundamente idolátrica, porque mientras estuvieron en Egipto, habían sido obligados a adorar a todos los dioses del panteón egipcio, que eran cientos. O sea que venían de la experiencia idolátrica terrible. A ver, Norma. Abre tu micrófono. Buenos días. Buenos días, padre. Bueno, yo lo que estos 2 días muy bonito, este taller que nos están dando, una experiencia muy linda. Lo que sí me he dado cuenta es la diferencia que en realidad ahora está sucediendo con la actualidad, la juventud y todo. En primer lugar, pienso que a veces los papitos o las familias ya se olvidan de inculcar valores a nuestros hijos. También a veces bastante el egoísmo, a veces nos dedicamos más lo que es por el trabajo, por el dinero, y muchas veces quizás como no se pasa experiencias fuertes, experiencias duras, solamente cuando necesitan o están con un dolor fuerte, algo se acuerdan de Dios. Pero pienso que tenemos que siempre inculcar en la familia, a nuestros hijos, que sobre todas las cosas tenemos que tener el amor a Dios. Y el que no tiene, tenerlo en el corazón, porque quien no tiene a Dios en su corazón puede tener el dinero, lo que sea, pero no es nada, porque de nada le vale tener tantas cosas materiales si el corazón está vacío. Hay personas que no les gusta ayudar, y si ayuda a alguien, están con la esperanza de que tiene que volverle a hacer ese favor. No, pienso que nosotros tenemos que ayudar es de corazón, dar al que no tiene lo que tenemos, no lo que nos sobra, sino aprender a compartir, aprender a ser solidarios, aprender por medio de esas obras, enseñar a los demás que hay un Dios que nos ama, hay un Dios que es misericordioso, hay un Dios que a pesar de todo, Él no quiere que estemos solos, somos nosotros los que nos alejamos de Él, por estar pensando en las cosas materiales y en las comodidades. Eso es lo que yo opino. Ya. Bien, cerremos ahí. Hay bastantes comentarios en el chat. Esta última me gusta mucho porque no nos arriesgamos a tener la experiencia de libertad, ¿no? Pero bueno, además hay una cuestión. Primero quiero hacer una aclaración. Aquí hemos citado varias veces que son los jóvenes los que se han ido de Dios o los que se han alejado. Yo quiero decir que los jóvenes buscan otras experiencias y no es que no se encuentren con Dios, sino que se encuentran de formas distintas, diversas y con otras libertades fuera de los cultos rituales que nosotros estamos acostumbrados, y que somos los viejos los que no hemos logrado dar este paso definitivo de este encuentro, de este Dios que nos libera. Y por eso seguimos dentro de un mundo de subyugación que no ha dado paso a ese otro mundo posible, sabiendo que los que manejamos el mundo desde los niveles de gobernanza, liderazgos, ejercicios de ciudadanía, no son los más jóvenes, ellos están pocos en los espacios. Seguimos siendo nosotros los viejos. Y la segunda cosa que quizás sea iluminadora es volver a la homilía del Papa Francisco, que le pidió que nos mostró el Evangelio, donde Jesús le pedía al joven rico vaciar los bienes de su propiedad, de su corazón y de su administración, para que le pueda dejar un espacio a Dios. Entonces, quizás sea toda la concentración del poder, de la lógica oculta del mercado, el mercado que tiene una mano invisible que nos maneja, nos conduce, nos atrae, nos motiva, nos seduce, la que hace que nosotros no hayamos podido pasar por el fuego de la zarza, no hayamos podido encontrarnos con el misterio de Dios, que para encontrarse con un misterio se necesita tiempo, lugares apropiados, momentos determinados y encuentros históricos que solo se dan en ciertos momentos privilegiados de la historia y que hay que estar atentos para saberlos descubrir, como el querigma. Si uno no está con el Espíritu de Dios en el corazón, en la mente, en la propuesta de conversión diaria,
va a ser muy difícil que podamos tener una experiencia querigmática, ¿no? Hay que volver al querigma. Sin esa vocación querigmática, sin ese esfuerzo de volver al querigma, va a ser muy difícil que podamos pasar por esta experiencia de Dios. Yo creo que nos hemos olvidado del querigma. Hay un librito, yo no sé si es de González Faust, perdón si me equivoco, que se llama Volver a Galilea. Y Investors también tiene bastante sobre esto, ¿no? Esto de volver a Galilea. Eso es una urgencia para cada uno de nosotros, los que sobre todo nos preciamos de ser pastores, agentes de pastoral, compañeros de camino de otros y tantos cristianos que están en la iglesia a la espera de nuestra palabra. Entonces, volver a Galilea es lo mismo que decir volver al desierto, volver a la memoria del Éxodo. Vamos a ver una experiencia fundante que va a ser parte de esta otra zarza. Esta es la otra zarza. Yahvé los saca de la esclavitud. El hecho más significativo para los israelitas fue haber sido sacados por Yahvé de la esclavitud. Y eso les da la convicción de que Dios se revela en la historia precisamente en la liberación de Israel. Por eso creen en Yahvé, porque se sintieron salvados en ese sentido, de acuerdo a lo que sentían. Y fueron elaborando imágenes de Yahvé, no tan teológicas, diríamos hoy día, ¿no? Un poco alejadas de lo que nosotros entendemos como Dios Padre, Dios de misericordia, pero que en ese momento les sirvieron para el ímpetu, para la fuerza, para la salida, para mantener la utopía, para mantener la esperanza, para mantener el ánimo, para no decaer, para avanzar, para hacer camino. Y fueron estas palabras las que catapultaron al pueblo de Israel a continuar el camino del desierto a pesar de. Veamos, Dios guerrero. Hoy día yo digo esa palabra, suena fuerte y no es tan teológica en línea yavista mismo, peor en línea cristológica. Pero sin embargo al pueblo en ese momento, de hace esos 3000 años atrás, le servía porque había que aniquilar al enemigo, pues para poder avanzar. Entonces, Dios guerrero, Dios liberador, Dios salvador, Dios Padre, Dios cercano, Dios de la promesa, Dios del desierto, Dios del amor. Fíjense cuántos títulos, y ya hay muchísimos más. Yo he escogido estos cuantos, solo para poderlos exponer aquí, pero en el Antiguo Testamento suman unos tantos, unas decenas de nombres, adjetivos calificativos, que hacían que el pueblo se cobijara para encontrar fortaleza, esperanza y poder avanzar. Claro, si Dios es guerrero, va a luchar junto a mí. Si Dios es liberador, no se va a poner de parte del opresor. Si Dios es salvador, no me va a dejar solo. Si Dios es padre, me va a tratar como hija e hijo. Si Dios es cercano, está siempre junto a mí. Si Dios es de la promesa, nunca falla. Si Dios es del desierto, está conmigo, comparte la carpa. Recuerden que se hicieron una tienda, la tienda de la alianza, y la andaban a cargar junto a las demás tiendas. Es decir, había una carpa, había una tienda que daba la seguridad de que Dios estaba siempre. Y sobre todo es Dios del amor. Nosotros hoy día no tenemos la creatividad para darle los adjetivos calificativos necesarios. ¿Por qué no tenemos la creatividad? Porque no tenemos la experiencia y tenemos títulos de Dios intimistas.
intimistas, de experiencias religiosas evasivas. Yo, cuando escucho de repente narraciones de personas así, que son religiosas, que tienen una actitud piadosa, digamos, o pietista, y cuando oran, cuando cantan, cuando hablan, cuando dicen, no salen de un intimismo un poco absurdo, pero también muy peligroso. Y entonces los títulos se derivan de esa experiencia intimista evasiva. A ver si nos atrevemos a tener una experiencia de un Dios guerrero. Eso implica que tienes que construir las trincheras, pues. Que tienes que ir armado. Estoy usando un lenguaje metafórico, ¿no? Que tienen que ir armado. Que tienes que llevar una coraza. Acuérdense de la descripción de San Pablo. Hay que tener armadura. Hay que tener coraza. Hay que tener casco. Hay que estar preparado, ¿no? Entonces, eso es más difícil. Si te pones a ponerle el título de liberador, tienes que acompañarlo en las luchas, pues. Tienes que ponerte en la calle, tienes que hacer resistencia, tienes que estar en la organización, tienes que ponerte en el movimiento. Si yo les hago aquí un repaso rapidísimo, no me lo digan porque no vamos a avanzar, estamos 138 personas en el chat. ¿En qué organización, movimiento, grupo, espacio político, social, ecologista, de género, político, comunitario, barrial, militan ustedes? A ver. Les juro que si no militan en ninguno, le voy a pedir al padre Lauren que no los vuelva a matricular. Porque entonces no tienen lugar donde hacer experiencia de éxodo. Este es un chat para la sacristía. Y para hacer un chat para la sacristía, ni hace falta perder el tiempo leyendo el éxodo. Basta con que se compren un devocionario de las apariciones de no sé qué. Vale $1 y lo venden en cualquier puesto de la esquina. A ver, ¿pueden escribir en el chat a qué organización pertenecen? ¿En qué movimiento militan? ¿En qué partido político están? ¿En qué organización social? ¿En qué red de mujeres? ¿En qué grupo que trabaja con los ancianos, con los niños, con los jóvenes? ¿En qué grupo ambientalista? ¿Cuál grupo de defensa del agua, de lucha contra la minería, por ponernos en onda de la Laudato Si? Acompañando mujeres que sufren violencia de género, personas con otra... Soy catequista en el Centro Juvenil María Auxiliadora del Guasmo, eso ya lo sé. Todos los que están aquí son catequistas, eso no me interesa. Dije espacios, grupos, movimientos que están en la sociedad civil. Movimiento Juan 23, peor, es un movimiento apostólico. Grupo que lleva la comunión a los enfermos, tampoco. Dije fuera de grupos religiosos, pastorales, eso ya lo sé. Todos los que están aquí estamos en un grupo pastoral porque somos agentes de pastoral. Yo pregunté en grupos, movimientos, lugares, organizaciones, barriales, comunitarias, ecologistas, populares, derechos humanos, mujeres. Eso pregunté. No vamos a dar la palabra porque no acabamos nunca. Dije por eso que escriban en el chat. Katy, ¿puedes decirme unos cuantos de lo que yo he preguntado? ¿Ayudarme a leer? A ver si... aquí hay 142. Deberían haber 142 líderes sociales, agentes políticos. Un grupo de reforestación,
Ya, ese es ambientalista. Otro. No, nada de lucubraciones. Estamos en los zapatos que no. Parte de la directiva barrial de mi parroquia. Ya, eso vale. Organización barrial. Otra. Tengo dos. Uno de forestación, organización barrial, grupos con personas con discapacidad. Ajá. Radio, teatro y denuncia social. Muy bien. Otro. Jóvenes cuidadores de medio ambiente, ya, otro, muy bien. Grupo de salud, ajá. No, el catequista no, eso ya sabemos. El grupo GROS, siembra un árbol, cuida tu ciudad. Grupo de padres con niños con discapacidad, Camerún. Marco, Lauren, ya te doy la palabra. Me quejo de los 142, unos 10 tienen, no Cáritas tampoco, porque eso, bueno, podría ser, pero grupo juvenil, porque son grupos pastorales y eso está muy bien. No digo que está mal, aplausos por eso, pero me refería a ese otro tipo de trabajos que pueden ser parte de una experiencia exótica. Entonces, si de los 142 tenemos unos 20, a los 122 nos falta Fundación Gerardo Villegas, Salud de Adultos Mayores. Salir corriendo después de este taller a inscribirnos en uno de esos espacios de luchas específicas barriales, comunitarias, sociales, políticas, ecologistas, de género, de salud, de participación ciudadana, democracia, etcétera, etcétera. A ver, Lauren. Sí, ¿me estabas pidiendo algo? Sí, te estaba pidiendo de que te estaba pidiendo una cosa para molestar. De que vas a tener que cerrar el grupo de matrículas en este grupo. Ah, no, eso porque sí no hay oí. donde hacer la experiencia exótica. Era para relajarnos un poco. Porque les había preguntado que escribieran en el chat qué experiencias que se parezcan al éxodo, que tengan que ver con el lado político, con el lado social, con el lado cultural, con el lado ecologista, con el lado de mujeres, cuestiones de género, ancianos, luchas específicas, derechos humanos, indígenas, afrodescendientes, etcétera, que pudieran hacer que la experiencia de Dios no sea cultural, ritual, solamente catequética y pastoral, no porque sea solamente menos, sino porque eso es dentro del ámbito de la iglesia, sino que puedan ser estas otras experiencias que sean de desierto y de calle, ¿no? Y que me las pusieran. Y entonces al momento de escribir, no hemos llegado sino a 20. Pero aquí estamos 142. Entonces digo yo que está muy bien, pero que los trabajos que hacemos son intraeclesiales. Y que para leer el Éxodo y pasar por la experiencia del Éxodo, tenemos que tener todos, estar inscritos en el libro de la vida de las experiencias extraeclesiales. Esas que están de la puerta del templo para afuera. Tu micrófono. Sí, a mí me gustaría dar una opinión ahí. Yo siempre he sentido que nos cuesta mucho en la comunidad parroquial tomar compromisos aparte de los compromisos de la liturgia, la catequesis, preparación de sacramentos, todo lo que se da en torno a las tareas pastorales evangelizadoras. Cuando iniciamos compromisos sociales, de Cáritas, sean formativos, de apoyo a grupos marginales, migrantes, barrios sin condiciones mínimas de vida ni de agua, y ahí ya
como que no sabemos qué hacer, cuál es nuestro rol. A veces están las organizaciones barriales. ¿Cómo podemos meternos sin, no hace falta ser líderes, acercarnos a las organizaciones locales? ¿Cómo podemos ayudar? Mi experiencia es que las organizaciones siempre son muy abiertas a gente que se acerca para ayudar. Otra cosa son personas que quieren protagonismo y quieren sustituir a las organizaciones de los barrios o de padres de familia y van allá como maestros, maestras a enseñar. Ahí no son bien recibidas. Pero cuando vamos con actitud de servicio y apertura para colaborar como uno más, sí nos dan espacio. Pero eso requiere dedicar tiempo y es a veces mucho tiempo y mucho sacrificio. Y yo estoy convencido que nuestra fe es creíble cuando va acompañada de compromisos sociales, barriales, solidarios. Te pongo o les pongo un ejemplo. Marianita es una laica que acompaña a grupos de mujeres de la calle, trabajadoras sexuales, y ella les ayuda a organizarse con mucho respeto, a que tengan salud, alimentos, seguridad y se desvive. Día y noche está con ellas y con ellas van buscando salidas. ¿Quién le ha dicho que se meta ahí? Pues nadie. Ella misma ve un problema social en la ciudad de Quito y se conecta y trabaja, se compromete. Y así tendríamos que tomar muchos de estos ejemplos que hay a nuestro alrededor y sumar fuerzas para que nuestra experiencia del Dios liberador pues tenga también el respaldo de nuestras obras, porque obras son amores y no buenas razones. Yo voy a decir una cosa porque Lauren no la va a decir, porque no la va a contar para no hacer una cosa aquí de un protagonismo personal. Pero esto porque me lo sé yo y porque lo conozco, Lauren, cuando lo nombraron párroco allí en las Casas Altas, se dio cuenta de que uno de los problemas graves de esa zona era que los padres y las madres trabajaban y los niños quedaban solos. Entonces se buscó una ayuda por ahí, en otras partes, fuera del país, lo que sea, y se montó un sistema de guarderías para que los niños y niñas quedaran cuidados mientras sus padres trabajaban. No sé cuántas eran, pero eran varias ahí en los barriecitos de las Casas Altas. Sí, como 10. Como 10. Y entonces, claro, resulta que con el paso del tiempo, las guarderías se convierten en lugares de evangelización, pues. Porque están los niños que están en la guardería, y ya les puedes dar catecismo, y ya les puedes enseñar a rezar, y ya les puedes enseñar a orar. Pero después vienen las mamás, pues los papás, y muchas de esas mamás son madres solteras, son mujeres obreras, que tampoco han tenido formación religiosa y que sufren violencia de género porque sus parejas les maltratan. Entonces ya puedes tener también con estas mujeres, cuando regresan a recoger a sus niños, motivarles, oiga, ¿y será que nos podemos reunir un sábado, un ratito, para leer la palabra de Dios? Nosotros le cuidamos a su niño, pero usted también recompénsenos con algo, denos unas 2 horitas el fin de semana. Y ya pues si les habla sobre derechos de la mujer y los temas de violencia de género.
Y resulta que te enteras que también en la casa hay una abuelita que hay que llevarle la comunión. Pues le lleva la comunión a la abuelita de la madre que recibe el taller sobre derechos de la mujer, pero que además le cuidas a su niño y que además le haces una conexión con el centro de salud porque el niño se enferma y le puedes conseguir la medicina en la señora que tiene la farmacia, pero que te puede donar la medicina. Y le puedes invitar a que venga a la Eucaristía el domingo, pues. Entonces haces una red. Atiendes a la abuela enferma, educas sobre derechos a la madre, das catequesis al niño y celebran juntos lo que están viviendo, pues. Si no, aquí tenemos catequesis aislada, misa separada, visita a los enfermos de un desconocido, porque es porque los vienen a llevar, quien también será. Después tenemos una oración desconectada de la realidad. Entonces aquí cuando oras pues por los problemas de las madres de las guarderías. Haces que los niños recen y canten de lo que viven. Catequizas desde esa realidad. Consigues la medicina para el niño que se enfermó para esa propia realidad que la pueden leer también los otros que no son de la guardería. Y además puedes llevar a los catequistas para que se eduquen en la fe, dando catecismo a unos niños de los que vas a aprender, no solo a enseñar, de la realidad que ellos viven. Acabas de cerrar el circuito exódico, pues. En cambio, cuando nosotros vivimos en nuestra casa parroquial, en nuestro convento, en nuestra casa, muy cómodos, vamos a dar un catecismo a niños que no conocemos. Les hacemos rezar lo que ellos no viven. No nos encontramos con sus padres, o más peor ahora por Zoom. No sabemos si tienen problema de alimentación, de salud, de vestido, si son maltratados, si son violentados, si sus padres son separados, si la mamá es madre soltera, si son divorciados, si vive con la abuela, si le dejaron con la tía, porque los... Nada, nada. ¿De qué evangelización hablamos? ¿De qué experiencia exódica estamos hablando? ¿Cómo? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde escuchamos? ¿Dónde discernimos? Todo lo que estamos aquí haciendo es para nuestro, no sé, egoísmo académico, para nuestra satisfacción narcisista. Yo estoy en el taller de Biblia del Padre Laure. Yo no me pierdo ni una charla. Asisto a todas las conferencias. Yo soy miembro del equipo de Biblia del Verbo Divino. Y la práctica, y la experiencia exódica, y la guardería, y el movimiento social, y el movimiento barrial, y las mujeres, y los pobres, y los luchadores sociales, y los líderes, y los ecologistas, y el medio ambiente, y la red de salud. ¿Dónde está? A ver, respuestas, experiencias. Yo digo, si la fe no... Porque hoy día me pidieron que toque el libro del Éxodo, pues. Si tocamos otro libro que no tiene esta perspectiva, podríamos hacernos a un lado. Pero como ya tocamos el Éxodo, tocamos el desierto, tocamos la esclavitud, tocamos la opresión, tocamos la zarza, podríamos tocar los mandamientos, podríamos tocar todo el proceso del Mar Rojo. Podríamos tocar los encuentros con esos otros pueblos y las escapadas de la muerte, y podríamos tocar el maná, el hambre en el desierto, y podríamos tocar los sacrificios a los ídolos, y podríamos tocar la fiesta alrededor del becerro de oro. O sea, el Éxodo tiene mucha tela para cortar, y entonces ahí es donde cada uno de nosotros somos agentes de pastoral sin Éxodo, agentes de pastoral sin desierto, agentes de pastoral sin la tentación del becerro de oro, agentes de pastoral sin el paso por el Mar Rojo, agentes de pastoral sin haber prestado ni el fósforo para encender la salsa, nada. Entonces ya se nos cayó el escenario. Resulta que hemos sido estudiantes de escritorio, catequistas sin experiencia de Dios. Marta. A ver,